A lo largo de la historia de la humanidad siempre han aparecido pueblos o culturas que se han extendido sobre el territorio, conquistando regiones y expandiendo su influencia cultural, política, económica y militar. Si te gustaría saber cuáles han sido los más grandes imperios de la humanidad, no te despegues de la pantalla. El Imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno es sin duda uno de los generales más famosos de la historia. Este gran imperio se formó en muy poco tiempo. Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el imperio persa en tan solo 8 años y se convirtió en rey de Macedonia a los 18 años, tras el asesinato de su padre, Filipo II, en 336 a.C. En una primera fase Alejandro ocupó las costas del Mediterráneo oriental, lo que representó el declive definitivo de las ciudades fenicias frente al comercio griego. La conquista de Egipto y su viaje al santuario de Amón en el oasis de Siwa convirtieron a Alejandro en un monarca de aspiraciones absolutistas, como lo habían sido los antiguos faraones. Después de la batalla de Gaugamela, Alejandro ocupó Mesopotamia, destruyó Persépolis, y persiguiendo al derrotado Darío III se adentró en la meseta de Irán y en las regiones de Bactriana y Sogdiana, donde tuvo dificultades con los escurridizos pueblos nómadas. Mientras planeaba una nueva campaña en Arabia, Alejandro murió repentinamente en el 323 a.C. El Imperio Romano. Tras las guerras púnicas contra Cartago, el Imperio Romano se hizo con el control del Mediterráneo occidental, pero la ambición de Roma le hizo actuar también en el Mediterráneo oriental. En Grecia se derrotó a Filipo V de Macedonia, y en Pérgamo se venció a Antíoco III. Con la paz de Apamea se estableció el poder de Roma en Asia Menor y en el mar Egeo. Durante el primer triunvirato, el general Julio César conquistó las Galias, venciendo la resistencia del jefe galo Vercingetorix en la batalla de Alesia. Los romanos desembarcaron por primera vez en Britania. En el 27 a.C. se estableció el imperio, con César Augusto como primer emperador de Roma. Solo lograron fortificar los campos de Cumanos, en el ángulo entre el Rin y el Danubio. Durante el reinado de Trajano se efectuaron las últimas conquistas, la región de Dacia, a la izquierda del Danubio, que no fue abandonada hasta los tiempos del emperador Aureliano, y Mesopotamia, de la que su sucesor Adriano solo conservó la parte septentrional. Con Trajano fue cuando el imperio alcanzó su máxima extensión. Imperio Mongol. Las estepas se extienden a lo largo de más de 5.000 kilómetros, desde la llanura del Danubio, en Europa Oriental, a través del sur de Rusia y Asia Central, hasta Manchuria. Su clima es duro, con inviernos muy fríos y veranos secos. Las estepas estaban habitadas por tribus de pastores nómadas que recorrían largas distancias con sus rebaños de caballos, ovejas y cabras. A lo largo de la historia, de vez en cuando surgían de las estepas bandas de guerreros que atacaban a los pueblos que vivían en torno a sus fronteras, como ocurrió con el conocido Atila, cuyas incursiones sembraron el terror en Europa en el siglo V d.C. Sus líderes solo eran eficaces en la medida en la que obtenían botines para sus ejércitos. El guerrero de las estepas más excepcional de todas las épocas fue Temujin, más conocido como Gengis Khan. Adoptó este título, que significa gobernante universal, en 1206, tras unificar bajo su poder a todas las tribus mongolas. Para mantenerse en el poder había que tener constantemente ocupados a sus guerreros, pues cuando el flujo de botines de guerra se interrumpía, le abandonaban. A Gengis Khan le sucedieron como Gran Khan, su hijo Ogodei y sus nietos Kuyuk, Monkey y Kublai Khan. Sus ejércitos conquistaron el Tíbet, la península de Corea, Persia, Irak y gran parte de Rusia y Hungría. En 1279, tras más de una década de campañas, Kublai Khan conquistó la China de los Zhang, tomando el título dinástico de Yuan. Si has llegado hasta esta parte del video, regálanos un me gusta y suscríbete para más contenido y no te vayas. ¿Aún queda lo mejor por venir? Imperio Ruso. El Imperio Ruso era solo una encarnación del Reino Ruso, que comenzó en 1547 como el Zardom de Rusia. Sin embargo, en 1721, bajo el gobierno de Pedro el Grande, cambió su nombre a Rusia Imperial y se convirtió en una especie de potencia mundial. En su apogeo, a través de los reinados de Pedro y Catalina la Grande, el Imperio Ruso era inmenso y había extendido su territorio en 3 continentes, Europa, Asia y América del Norte, donde era propietario de Alaska.
De hecho, era tan grande que se considera uno de los 3 imperios más grandes después de los británicos y los mongoles. El Imperio ruso entró en un periodo de declive cuando la rebelión y el asesinato amenazaron la estabilidad del trono. La monarquía fue derrocada en 1917 por la Revolución Bolchevique, que convirtió al imperio en una república, un estado con una cabeza elegida. En su momento más álgido en 1895, la población del Imperio ruso había crecido de 15,5 millones de personas a 170 millones de personas. Imperio español. Tras el descubrimiento de América en 1492, España colonizó grandes extensiones de territorio en América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, México y el Caribe, hasta Centroamérica y la mayor parte de Sudamérica. Todos estos territorios se integraron en la Corona de Castilla y se organizaron inicialmente en 2 virreinatos, el de la Nueva España y el del Perú. Así, el español fue el primer imperio global de la historia, porque por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo. El imperio donde no se ponía el sol, así se conocía al Imperio Español de Felipe II. La decisión de considerar 1790 como el momento de máxima extensión del imperio se debe a que entre 1580 y 1640 la corona española tuvo un imperio más grande por el hecho de que Portugal y todas sus posesiones estuvieron bajo la misma casa de Austria, en lo que se conoce como Unión Ibérica. Imperio colonial francés. Tras una primera época colonial, cuando los franceses llegaron a las costas de Norteamérica y conquistaron una vasta extensión desde Canadá hasta Luisiana, el Imperio francés alcanzó su máxima extensión en una segunda época colonial, tomando el control de gran parte del norte de África y varias zonas del sur de Asia. Fue en 1830, con la invasión francesa de Argelia, cuando comenzó el segundo imperio colonial de Francia. En 1881 se estableció un protectorado en Túnez, y poco a poco el control francés se extendió por el norte, oeste y centro de África, llegando a ocupar el territorio de los actuales Senegal, Malí, Mauritania, Guinea, Costa de Marfil, Níger, Chad y un largo etcétera. Fue durante la Tercera República cuando las posesiones de Francia se desarrollaron. Además de consolidarse las colonias africanas, tras el Tratado de Versalles en 1919, el Imperio francés ganó el control de Siria, Líbano, Togo y Camerún. Algunos años antes, con Napoleón III, Francia había extendido su poder en Asia. En 1885, desde el sur de Vietnam, los franceses avanzaron hasta Tonkin y Annam. Junto con Camboya, esta región formó la conocida como Indochina francesa, a la que se añadiría Laos en 1893. En el continente asiático, el Imperio francés también tuvo una importante presencia en la India. Imperio británico. El imperio más grande en la historia de la humanidad fue el gigantesco Imperio británico. Abarcó los 6 continentes habitables, así como el territorio antártico británico. Debido a su tamaño e importancia, el sol nunca se puso en él, porque siempre sería de día en al menos uno de sus territorios. En su apogeo en la década de 1920, Gran Bretaña controlaba casi todo el mundo a través de una estrategia militar y económica. No es exagerado decir que el Imperio británico dio forma al mundo moderno, ya que la extensión de sus colonias era enorme. Tras la exploración por los españoles y portugueses en las Américas, Gran Bretaña, en ese momento Inglaterra y Escocia por separado, comenzó a acumular activos coloniales en todo el mundo. En su apogeo en el siglo XIX, el Imperio británico tuvo presencia colonial en todos los continentes del planeta, desde Australia hasta el Caribe, con toda la India y partes de África en el medio. El 23% de la población mundial estaba en ese momento bajo el dominio británico. Cayó debido a la eventual debilidad de Gran Bretaña y debido a las solicitudes de independencia y autonomía de las sociedades coloniales de todo el mundo. Si te ha gustado este video, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.